Bueno, yo simplemente voy a ser de presentador del arquitecto y compañero Jorge Gittelman, que nos ha acompañado en otros eventos. En otro evento, el último fue en el mes de diciembre, en Mar de Ajó. En este caso, yo voy a hacer una breve introducción de una ponencia que vamos a hacer en el Congreso Argentino de la Cooperación, que contempla la incorporación de los jóvenes, o sea, visualizarlos, motivarlos, lograr que participen, que se incorporen a los jóvenes, y en particular a los chicos, en este caso, que realizan sus viajes de estudios, entendiendo como viaje de estudio una integralidad, no solamente viajes de fin de curso, sino cualquier viaje de estudio que realicen los chicos. Esto, entre paréntesis, como ustedes saben, incorpora, en muchos casos involucra no solamente al profesor o el que acompaña el curso, sino también a los familiares de los chicos. Y bueno, después hay una serie de cuestiones, como ustedes saben, que es desde cuánto le cobran el viaje hasta el lugar que van, lo que planteaba Emanuel, el lugar que van y que no es como habían quedado, o tiene algunas deficiencias, o tiene muchas deficiencias, en fin. Entonces, un poco la idea es incorporar aspectos de solidaridad, que de eso se va a referir, supongo yo, Jorge, incorporar aspectos de solidaridad, incorporar aspectos que van a tener que ver con la vida posterior a que el chico salga de la escuela. Cuando sale de la escuela, el chico tiene que no le dan más de comer con el pajarito, con la imagen esa del pajarito que le dan la lombricita a la madre en el pico para que coma, sino que va a tener que trabajar y que a eso tiene costos, y se va a tener que desengañar y va a tener que buscar diversas ofertas de productos turísticos, y va a tener que ver el alojamiento, y va a tener que ver cómo es la diversión, y va a tener que... O sea, que empiece a pensar, un poco la idea de esto, es que empezar a pensar en cómo va a realizar su viaje de estudios, qué aspectos va a tener que ir incorporando, de tal manera que le vaya sirviendo y preparándose para la vida posterior, y si es posible esto hacerlo a través de alguna entidad de la economía solidaria, como son las cooperativas y o mutuales. Ese es el propósito. El propósito en general, en definitiva, es una motivación y un acercamiento a nuevas pautas que existen, que están absolutamente probadas y que, bueno, que pensamos que hará muy bien a los jóvenes. Y el otro elemento es cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Nosotros pensamos que es evidente que han cambiado los medios de comunicación. Hoy no sé cuántos que están acá deben tener correo electrónico, pero yo supongo que muchos. Y yo no sé cuántos de los que están acá deben tener alguna computadora, yo supongo que algunos cuantos. Y bueno, y los chicos, a nivel de chicos, casi todos los chicos tienen Facebook y todo esto. Entonces, utilizar estas herramientas que existen, darles un contenido a esas herramientas para que sirvan a los fines de lograr mayores niveles de solidaridad, bueno, de participación, movilización, organización y solidaridad entre los chicos. Esa es un poco la idea, y bueno, yo lo dejo con mi amigo Jorge, que les va a decir todo lo demás en materia de motivación y de solidaridad. Bueno, buenas tardes. Me voy a presentar brevemente para los que no me conocen.
Pero antes quiero agradecer a Silvio, a Manuel González, por haberme invitado, porque a veces el trabajo que uno hace durante toda una vida, si no es canalizado por los caminos más adecuados, se diluye. Yo viví una experiencia en diciembre en Mar de Ajó, cuando de la mano del secretario de Turismo de la Costa fui a dar una pequeña charla en el Congreso de FEDETUR, y vieron cuando uno dice me siento en mi salsa. Bueno, eso es lo que sentí después de 30 años de trabajar en la actividad turística. Fui director de turismo de la provincia de Buenos Aires 11 años. Tengo escritos 2 libros, auspiciados por la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia. Y fíjense, yo soy arquitecto. En realidad me dediqué a la actividad turística por casualidad, porque en el 76 yo era profesor en la Universidad de La Plata y tuve que vivir el exilio interior. Me fui a la costa con mi familia y ahí me quedé y cambié todos mis planes. Me puse a trabajar en esta actividad. Pero resulta que rápidamente me di cuenta que todo lo que planteaba el mercado tradicional en relación al turismo era puramente comercial. Y se hablaba de que el turismo, yo recuerdo que por ejemplo llegaba un intendente a la Dirección de Turismo Provincial y los técnicos lo primero que hacían era entregar una planilla para que hagan un recuento, un inventario de atractivos naturales y culturales, ¿no? El hombre no existía, ¿no? Y acá hago una pequeña digresión, se lo dije personalmente, me sentí muy feliz, digamos, de escuchar a Julián como representante de una universidad nacional con un discurso que realmente me emocionó. Me emocionó porque realmente estoy convencido que cuando hablamos de turistas, de turismo, tenemos que tener claro que el principal atractivo es el hombre. No cualquier hombre, el hombre hospitalario. Y ese hombre hospitalario hay que formarlo. Pero para ser hospitalario, previamente hay que ser solidario. Y acá hay algunos matices que yo creo que yo les voy a invitar a que hagamos un intercambio, porque yo creo que va a ser más rico. Cuando yo les dije que escribí 2 libros, en realidad yo los escribí. Pero ¿saben qué? Me pasé 20 años escuchando a la gente, especialmente a los jóvenes. Especialmente a los jóvenes. Y a partir de ahí encontré que había algo que yo no descubría, porque además no estaba en ningún libro, que era que antes de hablar de conciencia turística, había que hablar de conciencia social. Es decir, antes de hablar de hospitalidad, había que hablar de solidaridad. Y fíjense que esa es la palabra clave del cooperativismo. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, y con esto empezamos, el diálogo. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es ser solidario? ¿Qué me contestan? Porque, ojo, no hay cooperativista en el mundo que no hable de solidaridad. Ahora, el sistema capitalista, entre las trampas que nos hace, una de ellas es haber creado un lenguaje que presta permanentemente a la confusión. Fíjense que hay muchas palabras que no sabemos qué significan y sin embargo lo usamos todos los días. A ver, ¿quién se anima a decirme qué es ser solidario? Porque fíjese, estamos en un congreso de cooperativistas. Todos tendríamos que tenerlo súper claro. ¿Qué es ser solidario? Es comprometerse con una causa. Es la unión de voluntades para conseguir un fin y que beneficia a todos, no resta a esa lucha. Estar presto, Más o menos.
más o menos. Es como que tenemos alguna idea, pero no tenemos la precisa, ¿eh? ¿Por qué? Porque justamente el lenguaje es difuso. Ahora, si yo le digo, ¿qué es ser caritativo? ¿Qué me contestan? Darlo todo. ¿Qué? Ayudar al prójimo sin recibir nada. No, un poco. Pero no se acomplejen, porque no se acomplejen, porque justamente estamos haciendo un ejercicio para que veamos todos cómo estamos acostumbrados a repetir algunos conceptos y algunas palabras que son fundamentales y resulta que no sabemos su significado. ¿Qué es ser generoso? Porque Es lo contrario de egoísta, pero es decir, dar todo. Compartir. bueno, yo, para hacerlo más o menos ágil, yo les voy a decir lo que pienso, lo que piensa esta escuelita. ¿Todos tienen esta publicación en sus manos? Bueno, les aclaro que acá está transcrita la charla que yo di en FEDETUR en diciembre. Con lo cual, el que no fue al congreso puede leerla. Ténganlo a mano porque voy a hacer algunas citas, así esto lo tenemos más ordenado. Fíjense, yo les voy a decir cómo entiendo yo o qué significado tienen estas palabras para esta escuelita que yo dirijo. Ser caritativo es dar lo que a uno le sobra. Ser generoso es dar algo cuando alguien pide. Y ser solidario es anticiparse a la necesidad del otro. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿No? Bueno, entonces debatamos. Para mí la caridad es amor. No es dar lo que me sobra. ¿Sí? Es amor. Es Bueno. todo. Bueno, bien. A ver, ¿qué es ser generoso? Porque, ¿qué pasa? Muchas veces, a mí me viene bien tu respuesta, y te digo por qué. Porque por no confrontar, no resolvemos una cuestión. Entonces uno tiene que, en un determinado momento, confrontar ideas, confrontar conceptos, porque si no, no podemos avanzar. Yo les digo lo siguiente. Amor puede haber, lo que pasa es que son cosas subjetivas esas, son cosas subjetivas. Entonces vos, a lo mejor en un acto de amor, sos caritativa. Pero como concepto general, el caritativo es alguien que, por ejemplo, hay una persona pidiendo limosna, da una limosna y sigue de paso, y está bien con su conciencia. A ver, ¿existen esas personas o no? Sí. Bueno, ese es un concepto, Después, está el otro concepto. Hay personas que son muy proclives a que cuando uno les pide algo, a ayudar. ¿Existen esas personas? Sí. Esas personas son personas generosas. Ahora, hay un escalón superior que lamentablemente no vivimos porque no estamos educados para eso. ¿Qué es? Ser solidario. Y ser solidario es adelantarse a la necesidad del otro. Y uno puede decir, pero esto de adelantarse a la necesidad del otro, ¿cómo sé la necesidad del otro? Fíjense una cosa que es sencilla. Hay necesidades humanas que son comunes a todos. Por ejemplo, el mimo. ¿Quién se resiste a un mimo? Nadie. Cualquier mimo, pero el mimo como concepto, como muestra de afecto. Ya ahí tenemos una puntita. Todos conocemos la necesidad de todos. Todos sabemos que nadie se resiste a una muestra de afecto. ¿El turismo tiene que ver con el afecto? Sí. Básicamente tiene que ver con el afecto. Ahora, otra característica de ser solidario, esto de saber de antemano cuál es la necesidad del otro. ¿Todos tenemos la necesidad de ser reconocidos? ¿No? Sí. Todos tenemos la necesidad de ser reconocidos. Yo, por ejemplo, en este momento lo estoy reconociendo a Julián. Julián ni se lo esperaba.
Porque en general, cuando hay varios panelistas, y ahí medio, bueno, cada uno cuida su quintita, ¿no? Que no vamos a decir nada más importante que González o que... no, yo estoy reconociendo, lo escuché, que es lo otro que hace el hombre solidario. Escuchar, porque es una necesidad de su semejante. Entonces, fíjense, escuchar. ¿Qué más? ¿Qué dije? Escuchar, reconocer y mimar. Fíjense, ¿de esto habla el mercado? De esto tiene que hablar el cooperativismo. O habla el cooperativismo. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, a lo mejor ustedes algunos no piensan lo mismo, el cooperativismo dentro del sistema capitalista es un grano. Es un grano y hay que reconocerlo. Cuando Julián hoy hablaba del alojamiento en casa de familia, yo hace 20 años promoví, siendo director del turismo de la provincia, promoví el alojamiento en casa de familia y los hoteleros me querían incinerar. Afortunadamente estamos avanzando. Ese es un tema específico, el de la casa de familia, un tema específico del cooperativismo. Específico. Entonces, vamos a volver un poquito atrás. Una pregunta. Sí. ¿Por qué tiene que ser antes? ¿Por qué usted dice que la solidaridad es anticiparse a la necesidad? O sea, está empleando una noción de tiempo anterior a la detección de la necesidad. Esto es lo que me tengo dos posibilidades, contestarte ahora después, o avanzar. Después. Y bueno, el asunto es así. Ustedes saben, ¿ustedes alguna vez escucharon hablar de tejido social? Sí. ¿Qué es el tejido social? A ver. De todo, para algo. Oh, dejen parar. Una red. Una red. Bien, una red. La composición de distintos grupos humanos con un fin común. Bien, bien. A ver, ¿alguno más? Si yo les pregunto, en general, obviamente habrá particularidades, pero en general, ¿existe tejido social en la Argentina, por ejemplo? ¿Existe tejido social? Sí. Existe. Claro, con las clases. ¿Están seguros de eso ustedes? El tejido existe, lo que faltan las conexiones, que se activen las conexiones. Si faltan... No hay tejido. No hay tejido, digámoslo con todas las letras, no hay tejido. ¿Por qué no hay tejido? Porque somos individualistas, ¿o no? Sí. Vivimos mirándonos el ombligo. Nosotros no estamos educados para ser cooperativistas. Estamos educados para ser individualistas. Y el individualismo no tiene nada que ver con el cooperativismo. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Fíjense cómo entre todos vamos armando algo diferente. A ver, fíjense, tanto los docentes, los políticos, los intelectuales, todo el mundo nos habla de la necesidad de ir unidos. ¿Estamos unidos nosotros? No. Si somos individualistas no estamos unidos. Menos los docentes. Pero en general, yo cuando hablo, no hablo de un sector. No estamos unidos. Ahora, empiezan a ver un poco esto del tejido social. Porque nosotros, por ejemplo, fíjense, usamos dos palabras las usamos como si fuesen sinónimos y no lo son. La palabra sociedad y la palabra comunidad. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Nosotros, ¿cómo nos reconocemos? ¿Como sociedad? Los que viven en Neuquén o los que viven en Buenos Aires, lo mismo. ¿Cómo nos reconocemos? ¿Como partes de una sociedad o partes de una comunidad? Una sociedad. De una sociedad. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la diferencia? Sin embargo, fíjense que es común escuchar, por ejemplo, en la tele,
Es común escuchar a un locutor o a cualquiera, a un político también, en un tramo de su discurso dice esta sociedad y en otro tramo dice esta comunidad, y son cosas diferentes. Cuando hay comunidad hay tejido social. Y la sociedad es propia de los individuos aislados. Dos personas pueden ser socias, pero no pueden formar una comunidad. Entonces, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque si nosotros vamos a trabajar el proyecto que tiene FEDETUR con los jóvenes hoy usan la computadora, fundamentalmente usan Facebook. ¿Hay contenidos en Facebook? No. ¿O hay pavadas? Hay pavadas, bien, pero podría haber contenido. Pero podría haber... No, en general, en general. Vos ponés cualquier tema importante en Facebook y no te contesta nadie. Ponés cualquier pavada y te contesta todo el mundo. Esto lo vivo todos los días. ¿Es así? Prueben de poner algún tema interesante, a ver quién se prende. Y prueben de poner una pavada, a ver cuánto se prende. Pero no importa eso, porque la tecnología está. Lo que pasa que esas redes son redes inconsistentes porque no tienen contenidos. Y nosotros, lo que sí tenemos que hacer, o por lo menos lo que creo yo que tiene que hacer FEDETUR, es llenar de contenidos a esas redes. Y para llenar de contenidos, lo primero que hay que hacer es ver dónde están. Es común decir, a ver dónde estamos parados. Bueno, ¿dónde estamos parados? Estamos parados porque somos bastante ignorantes con respecto a todo esto. Por ejemplo, pero yo no digo somos ignorantes y qué barbaridad, no. Somos ignorantes porque no nos enseñaron. Dígame, alguien nos enseñó, repito esto, alguien nos enseñó a unirnos cuando todo el mundo dice que hay que unirse. ¿Cómo puede ser? Todo el mundo dice, pues yo decía, los políticos, docentes, hay que unirse. Y entonces uno se pregunta, y los chicos me preguntaron a mí, sí, dicen que hay que unirse, ¿cómo hacemos? ¿Dónde está el pegamento? ¿Cómo hacemos para estar unidos? ¿Se imaginan ustedes cuál puede ser o qué puede ser aquello que no es material, no es un pegamento, no es plasticola, no? ¿Qué puede, de estas tres cosas que yo le voy a nombrar, qué puede ser el elemento o el material que sirva para unirnos? ¿La caridad, la generosidad o la solidaridad? ¿Qué creen ustedes? Sí, la solidaridad. La solidaridad. La solidaridad es la materia prima del tejido social. Porque uno, cuando es caritativo, bueno, da una ayuda y se retira. Cuando uno es generoso, también da una ayuda y se retira. Pero en la solidaridad, como el concepto es adelantarse a la necesidad del otro, ¿qué pasa? Es recíproco esto. Es decir, yo te meto el hombro a muerte y vos me lo metés a mí. Es decir, si lo tuviésemos que decir a nivel personal, yo le diría a Silvio, vamos a hacer un pacto de solidaridad. Si fuese a nivel personal. Silvio, yo te banco todo y vos me bancás todo. ¿Podríamos hacer muchas más cosas con Silvio de las que hace él en forma individual y yo en forma individual? Bastante más, ¿no? Pero a nivel social, ese pacto no lo podemos hacer. Tenemos que hacer un pacto de otras características. Tenemos que tomar conciencia, en primer lugar, cuando hablamos de solidaridad, que ser solidario es adelantarse. Si quieren podemos tomar 1000 ejemplos. 1000 ejemplos. Si nosotros vamos en una ruta y hay un auto al costado del camino y sale vapor de agua y está el capó levantado y hay una familia que se apeó del auto y nos paran y los ayudamos, ¿qué somos nosotros? No somos solidarios, somos generosos. Ahora, si pasa la misma situación, nadie nos pide ayuda y paramos, ¿qué somos? Ahí somos solidarios.
Por eso que la solidaridad es la materia prima del tejido social. Ustedes fíjense en la página 4 y 5 de esta publicación, hay dos matrices dibujadas. Veamos esto. Si nosotros empezamos por mostrar la diferencia que hay entre comunidad y sociedad y vemos estas dos matrices, rápidamente nos vamos a dar cuenta que cualquiera de los problemas que tiene el hombre los resuelve mucho mejor la comunidad que la sociedad. Imagínense un problema medioambiental. El problema medioambiental, cuando un grupo de personas va a un parque a hacer un picnic y deja todo sucio, tenemos en la cabeza que qué mal que le estamos haciendo al parque, y en realidad el parque paga los platos rotos del desprecio que tenemos hacia el otro, hacia el que va a usar el parque mañana. Es decir, que corremos siempre el eje y no nos damos cuenta que siempre el eje está en el hombre, no en el parque. El parque paga las consecuencias y siempre el hombre paga las consecuencias del desinterés y del desprecio de su semejante. Muchas veces no nos gusta hablar de estas cosas, pero yo les digo, si escribí un libro con testimonios de lo que dice la gente con respecto a el desinterés del vecino, el estar viviendo uno al lado del otro y decir que se está conectando con alguien en Alaska y resulta que no sabe que el vecino se está muriendo, eso muestra una profunda deshumanización. Y para mí el cooperativismo, casi diría, y voy a arriesgar, es la tabla de salvación de una sociedad capitalista. Es el único refugio posible donde pueden aparecer respuestas mucho más humanas. Si ustedes miran en la contratapa, vamos a hacer un repaso de todo esto. A ver, ¿quién se anima a leer el primer párrafo? Rápido, ¿eh? Con el individualismo se crean sociedades de individuos aislados. No hay tejido social ni contención afectiva. Al que le va mal está perdido. Bien. ¿Qué dicen de esto? ¿Será cierto esto? Me interesa, miren que es muy importante la participación, puesto que estamos hablando, ser solidario también es escuchar y responder. Entonces uno escucha, ahí un compañero de ustedes leyó, bueno, ¿qué piensan ustedes de lo que leyó el compañero? ¿Es así lo que es algo parecido a lo que nos está pasando? Sí. Bueno, a ver, ¿quién lee el segundo? La solidaridad entendida como la actitud ¿Quién está leyendo? A ver, porque no lo ubico. Bien, dale. La solidaridad, entendida como la actitud de adelantarse a la necesidad del otro, es la contratara, dice acá, pero contracara del individualismo. Crea tejido social y contención afectiva. Al que le va mal está contenido. ¿Qué piensan de esto? Sí, porque hay inclusión. Yo no es que en forma crítica quiero que ustedes me digan sí, no. Quiero que lo piensen, a ver si este desarrollo, porque lo interesante de esto, ¿saben qué es? Lo interesante de esto es que podamos, cuando terminamos la charla, tener algunas conclusiones y sacar algo limpio, ¿no? Decir, no, pero esto, hoy vos me habías dicho, ¿está contestado más o menos? No. No está contestado. Entonces vamos a dejarlo... No lo contestaste. Por eso digo, vamos a dejarlo entonces para el final. Pero, por ejemplo, con esos tres... Pero vamos a hacer una cosa, porque si no, lo vamos a interrumpir. Al final vamos a hablar específicamente de ese tema. Bueno, entonces, es muy importante comprender lo que estamos leyendo y debatirlo. Por ejemplo, tejido social y comunidad son sinónimos. Pero tejido social y sociedad no son sinónimos. ¿Está? A ver, ¿quién lee el próximo?
Dale. Las matrices didácticas. No, estás leyendo otra cosa. La solidaridad es la materia prima del tejido social. ¿Están de acuerdo con que la solidaridad es la materia prima? A ver, alguien puede opinar que no, tiene que dar algún argumento. ¿Saben por qué? Porque si no, digamos, yo este tema lo vengo estudiando hace 30 años. Y yo lo que veo es que todo el mundo habla de tejido social, todo el mundo habla de solidaridad, todo el mundo habla de que está unido, y nadie hace una síntesis como esta, decir, bueno, a ver qué pensamos de esto. A ver si lo que dice este hombre es un disparate, o puede ser un camino. ¿Está? ¿Se puede poner como ejemplo, aún más allá de estar equivocado, o sea, redundando en todo lo que ha venido, como ejemplo de las dos cosas que está hablando de individualismo y de sociedad? Y se puede hablar como, o sea, a mí me gusta el deporte, lo estaba desarrollando todo lo que vos dijiste, todo lo que hemos escuchado, y más o menos digo, voy a poner ejemplo, muchos me conocen, en el tema del fútbol. Si vos sos individualista, no vas a lograr el resultado final. Nos ha pasado a nosotros que amamos. Te iba a decir, en Estados Unidos en el 94 teníamos el mejor equipo de fútbol, los mejores jugadores, todos individuales. Balbo, Canilla, Batistuta, no hicieron un equipo, no hicieron un conjunto, no tiraron al lado, quedamos afuera. En cambio, venimos acá, Copa Libertadores del 2000, todo, tenía Boca, tenía Riquelme, todo para el lado, tiraban todo un conjunto y ahí sí se logró. O sea, individualmente puede ser el mejor, pero no lográs el resultado si lo lográs. Pero si lo hacías en conjunto, lo lográs el resultado. Yo lo veo, en el tema deportivo lo veo así. Individualmente puede ser el mejor, pero en un momento no vas a lograr el conjunto, no va a lograr, porque si lo logro solo. Perdí 5-1 y hice el gol 2, por ejemplo. En cambio, si sos en conjunto y todos tiran para el mismo lado, todos tienen la misma idea y todos son solidarios uno con otro, logras el resultado. ¿Puede estar equivocado? Yo creo, no, por eso digo, este es un lugar de debate y donde uno se expresa libremente, esa es tu opinión, y hay una compañera en el fondo que quiere decir algo. ¿Podemos analizar lo que hizo el gobierno? ¿Cómo? Ahora, ¿podemos analizar como solidario lo que hizo el gobierno con los, educación principal, con los niños con capacidades diferentes, incluirlos dentro de las escuelas comunes, ya sea para o lavarse las manos o para tener menos presupuesto que aportar a la educación, o porque son solidarios, o porque les interesa ese ser? Porque tiran la pelota afuera. Por eso. ¿Eso qué sería para usted? Para mí, ¿Sería solidaridad? No me quedo, me hace tratar de achicarla la pregunta, a ver. Bien. Se insertan los niños con capacidades diferentes a la escuela común. ¿Sí? El gobierno lo hace. ¿Para qué? ¿Por qué es solidario con aquel niño o con aquellos niños? ¿Vos querés mi opinión con respecto a eso? Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo, lo que pasa es que nos desviamos un poco, pero yo te voy a dar un título nada más como para que sepas lo que pienso. Yo creo que hablar de capacidades diferentes en muchos casos es temerario. En muchos casos, muchos de nosotros que estamos bastante disminuidos, aparecemos como normales. Y en muchos casos, muchos estigmatizados con capacidades diferentes son una maravilla. No sé, te contesté. Sí, parte. Bueno. Sí, parte. Está bien. Dale. Yo quería decir esto, que de pronto este modo de actuar en la sociedad, este hacer y decir y obrar, es una cuestión cultural desde mi mirada. Además, tenemos que tener en cuenta que hay un patrón histórico que nos ha marcado una brecha tan adentro, tan a fuego, que nos es difícil de pronto, porque diferenciar y asociarnos y comunicarnos, integrarnos, participar, porque si nos remontamos a la historia, cuando la estudiamos, dice esto hizo esto, aquello, y después queremos juntarnos para hacer determinada cuestión. En situaciones pequeñas se puede hacer un evento, integrarnos, juntarnos, compartir y ayudar a lo mejor a un ser que está con un problema de salud severo. Pero en las cuestiones macro
es muy difícil porque se centra en el individualismo. Yo creo que tenemos que culturalizarnos desde este lugar, aprender un nuevo lenguaje, y todo este vocabulario que estamos verbalizando porque fulanito lo dijo, o unos eruditos empezaron a hablar en difícil, y yo que tengo que estar en ese tren, también hablo de tejido social, y ante el otro tengo un espectro, escucharme guau. O sea, me parece que nos está faltando bajar a tierra nuestro posicionamiento social, para de pronto poder armar este nuevo tejido. Lo que pasa es que esto, que en apariencia, en muchos casos parecen como abstracciones, y no tienen nada de abstracciones, porque vos podés cambiar de un día para otro o en poquitos días lo que pasa en tu propia familia. Ha pasado, nosotros hemos hecho talleres en donde nos han ocurrido cosas que nadie puede creer. Por ejemplo, un grupo de personas que está haciendo un taller y tiene como tarea durante un mes rever las relaciones con su marido, con sus hijos, las relaciones familiares, reverlas, ponerlas bajo la lupa. A ver, vamos a ver cómo somos nosotros. ¿Qué tenemos de familia nosotros? Ponemos una lupa ahí, ¿y qué pasaba? ¿Qué creen que decían? ¿Qué creen que decía la gente? ¿Qué decía? ¡Qué desastre que somos! Cada uno está mirándose el ombligo y de costadito. En realidad, la casa no era un hogar, sino que la casa era un techo. A esto apunto a lo que estás diciendo vos. Es decir, esta propuesta es una propuesta que, lejos de ser abstracta, es lo más concreto que hay, porque ustedes se pueden ir hoy a su casa y empezar con una lupa sobre cómo son las relaciones y qué espera cada uno de los integrantes, qué espera del otro, y ver en qué medida eso está pasando. Porque si en realidad cada integrante está esperando algo del otro y ese algo no sucede, eso no es una familia, mal que nos pese. Como no es una cooperativa aquella que lo único que tiene de cooperativa es el nombre, que lamentablemente, y los cooperativistas lo saben, hay muchas cooperativas que funcionan como sociedades anónimas o como sociedades comerciales. Creo que eso se está revirtiendo. Yo ya soy un hombre grande, por no decir viejo, y por eso decía hoy, el cooperativismo para mí, desde mi visión, es un grano al capitalismo. Y de acuerdo a los gobiernos, el espacio que se le da al cooperativismo es mayor o menor. Pero también es cierto que el cooperativismo tiene que hacer su propio, desde mi punto de vista, su propia autocrítica para ver este tema que es fundamental. Porque este tema sí que no se habla en ninguna parte. A mí me alegra la Universidad de Lanús, se lo dije a Julián hoy, porque es como que está en sintonía. Está en sintonía esa universidad. ¿Por qué está en sintonía? Porque están diciendo, miren, hay las posibilidades. En primer lugar están poniendo en el centro de la actividad turística al hombre. Ya está. No a los atractivos. Ya está, ya cambió. ¿Y saben qué? Eso tiene que ver totalmente con el cooperativismo. Lo que citó él de alojamiento en casa de familia, todas esas cuestiones tienen que ver expresamente con el cooperativismo. Ahora, ¿qué pasa? Hace 20 años, cuando nosotros hicimos una experiencia en la Dirección Provincial de Turismo, de alojamiento en casa de familia, ¿qué pasaba? Las casas estaban, pero no estaban los anfitriones, porque el anfitrión justamente tiene que estar formado como anfitrión. Y acá aparece, digamos, la fusión entre ser solidario y ser hospitalario, que la palabra clave del turismo es la hospitalidad. Eso es lo que hace que un turismo se humanice y posibilite que vastos sectores de la sociedad hoy marginados se incorporen al negocio del turismo. ¿Es así, Julián, o no? Sí, Entonces, dale. Ya que estás dando tanta importancia a las palabras, hay un término que se usa en turismo y que es muy hermoso, que es destino. Sí.
porque destino habla de conjunto. Se usa así muy trivialmente, destino turístico, pero el destino habla de un camino común. Tal cual. O sea, tal cual. No sé, o sea, yo la verdad que me encanta con qué cuestiones de alguna manera simples plantear cosas tan profundas. No, ese es el desafío, porque ese es el desafío. Ustedes se darán cuenta que acá estamos hablando de cosas totalmente profundas y tratamos de encararlas de una manera simple que todo el mundo la entienda. Por eso decimos, anda a tu casa y empezá a mirar cómo sos con tu hijo. Vos decís, ¿cómo se está metiendo este? Pero bueno, mirá, Julián, y nosotros hicimos una experiencia en Mar de Ajó, justamente, Silvio, en la escuela secundaria. Creo que yo lo conté también en Mar de Ajó. Hicimos un taller. Entonces, en una escuela, la portera de la escuela, lo hacíamos en un horario donde los chicos no había clase. La portera de la escuela, cuando empezamos el taller, se apoyó en la puerta de entrada, en el marco, y estaba ahí mirando y escuchando. Entonces nosotros le invitamos a participar. Le dijimos, ¿querés participar vos? Sí, bueno, participó. Se lo voy a hacer corto, pero muy significativo. Esta mujer era madre soltera, tenía 4 chicos o 5, de todas las edades. Y cuando termina el taller a la semana, el relato de ella fue conmovedor, porque ella, ¿qué dijo? Y a mí me cambió la vida el taller. Porque yo tenía un problema con la nena más chica, tenía un problema grave con la nena más chica, un problema grave. La nena no comía, la nena enflaquecía, lloraba todo el día. Bueno, un problema serio que no lo podían resolver, la medicina ni la psicología lo podía resolver. Y resulta que cuando ella empezó a mirar el funcionamiento de la familia, a ver qué rol cumplía cada uno, además, ella se da cuenta de lo siguiente, se da cuenta que, aparte de un montón de desajustes, ella quería que los chicos tengan mejor calidad de vida. Y ella relacionaba la calidad de vida con que tengan más juguetes, que tengan mejor comida, o una comida que no comían todos los días, poder comerla, con lo material. Entonces se multiplicaba, salía de la escuela, iba a hacer horas en una casa de familia, bueno. Cuando ella empieza a mirar a su familia, empieza a ver que la jefa de la familia, que era ella, estaba fallando. Por ejemplo, ella le había dado el cuidado de la más chica de sus hijas a la más grande. Y en realidad, lo que la más chiquita necesitaba era el afecto de la madre. Era la madre que no la tenía. Cuando la nena recuperó la madre, todo el problema se resolvió en 2 o 3 días. Se acabó el problema de ese hijo. Y ella lo contó de una manera tan sencilla y tan conmovedora, que es algo que voy a recordar toda la vida. Y los que vivimos eso lo vamos a recordar. Pero como ese ejemplo, miles. Porque si ustedes van a su casa, cada uno tiene una familia diferente y demás, y van a ver que es muy común decir, y hoy el problema es que la familia hace agua por todos lados. Y sí, la familia hace agua por todos lados. Por muchos motivos, por muchos, no por este solo. Pero hay algo que por ahí no se puede resolver, porque a lo mejor de los integrantes de esa familia hay 2 que tienen que trabajar y no tienen trabajo. Un problema más difícil para resolver. Pero el problema de dar afecto, el problema de estar atento a la necesidad del otro, eso lo podemos resolver todos. Es como el tema es en el turismo. En turismo nos pasa, y yo tengo la experiencia de 11 años en la dirección provincial. ¿Qué pasaba con los turistas? Los turistas decían, si a mí me atienden bien, si un hotelero me atiende bien, y un día se le rompió la caldera y no tengo agua caliente, no le voy a decir nada. Pero si el tipo es un perro, si tengo una pelucita en la almohada, me voy a quejar. ¿Es así o no? ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con lo humano. Sí. Acá está en juego, en forma permanente, las actitudes del ser humano. Porque es una cuestión de que depende quién lo diga, de qué rango social es lo que dijo él,
tal vez que eso se verbalice y se populariza porque es bueno. Ahora, si lo bueno lo dijo fulanito, pero no es trascendente, no lo repita porque es malo. Y tal vez nos estamos perdiendo la mejor etapa de la vida o de la historia. O sea que es una cuestión también de comunicación, de cómo nos comunicamos con el otro. Porque si no hay una buena comunicación desde la solidaridad o desde el humanismo, vamos a hablar toda la vida y siempre vamos a pero la clave está ahí, pero volvemos a mirarnos el ombligo. Muy importante lo que decís, porque en general, si ustedes reconstruyen las charlas que tenemos, hablamos de todo menos de nosotros. Es una comunicación en donde se habla de todo. Ahora de nosotros no, ¿eh? Así que yo puedo estar con 4 hijos y mi mujer y no conocer a nadie. Y ellos tampoco me conocen a mí. Entonces, también escuchamos muchas veces que las cosas comienzan desde abajo. ¿Es así o no? Las cosas para que tengan fuerza empiezan desde abajo. Si un legislador no escucha lo que pasa abajo y escucha a los empresarios, seguramente cuando aparezca la ley, los de abajo se van a rebelar o van a putear, porque ellos fueron convidados de piedra. Entonces siempre todo desde abajo. Y yo fíjense que les estoy hablando de trabajar con la familia de cada uno, que es lo más elemental. Nosotros hacemos talleres en las escuelas, bueno, en fin, hay una infinidad de cosas que hacemos, pero como una propuesta concreta, poner una lupa sobre qué pasa en nuestro propio ámbito. Vamos a terminar de leer acá. Sí. Permítame decir una palabrita. Dale. Discúlpeme que sea Dale. Yo siempre digo que las cosas nuestras, los humanos, están en la cuna y en la mesa familiar. No hay otro lugar. ¿Cuál? Si tenés buena cuna y buena mesa familiar, tu futuro está garantizado. Vamos a terminar de leer esto. Donde dice las matrices gráficas. Eso ya lo vimos, pero vamos a leerlo, ¿eh? ¿Quién lee? Dale. Las matrices gráficas ponen en evidencia la falta de respuesta de la sociedad y la contundencia de respuesta de la comunidad frente a todas las necesidades humanas. Bueno, esto lo hemos visto, ¿no? ¿Hay algo que agregar, que a ustedes se les ocurra en esto? A ver, las matrices, esas matrices son muy, vamos a llamarle básicas, ¿está? Porque además están desarrolladas en un plano y la comunidad tiene 3 dimensiones, pero es mucho más complejo eso. Entonces, esto es una cosa básica como para que se entienda cómo estamos y lo mal que nos va en estas sociedades de individuos aislados, lo mal que nos va cuando tenemos algún problema. A ver, ¿quién lee el próximo párrafo? Dale. La hospitalidad es la forma turística de la solidaridad. Si soy solidario con mi vecino, soy hospitalario con mi huésped. ¿Están de acuerdo con esto? Que la hospitalidad no es otra cosa que... Acá es interesante porque hay algo que se llama lingüísticamente cacofonía, es decir, palabras que terminan igual, ¿no? Solidaridad y hospitalidad. Y fíjense que la cacofonía acompaña a los contenidos, porque en realidad ser solidario y ser hospitalario es lo mismo. Nada más que en un caso soy solidario con mi vecino para crear tejido social y en otro caso soy hospitalario con mi huésped para contenerlo. ¿Está? Allá alguien quiere leer. Julián, ¿querés leer vos? Un buen anfitrión no solo es hospitalario, sino que da afecto a su huésped. Esto no lo vimos, pero fíjense esto hasta qué punto es importante. Si yo estoy en mi casa, y recibo a un amigo que se va a ir a la noche, pero a la noche se desata una tormenta, ¿no? Y entonces yo me adelanto a su necesidad y le digo, no, vos así no viajás, te quedás acá en casa. Pero, acá está el pero, fui hospitalario, sí, pero
le digo, mira, arriba tengo una piecita que hace 6 meses que no la abro, la ventana debe haber, está húmedo el colchón, pero, viste, es lo que tengo. Es decir, fui hospitalario, ¿no? 100%. Pero no le di afecto. Es decir, que ser hospitalario es adelantarse de ser el otro. Ser solidario también. Yo puedo ser solidario y no dar afecto. Te resuelvo los problemas, pero soy una máquina de resolverte problemas. ¿Sí? Seguimos. Acá vamos a hablar de algo que somos todos y que lo somos sin darnos cuenta. A ver, ¿me podrían definir ustedes qué es ser artesano? ¿Qué es un artesano? ¿Qué es un artesano? A ver. Alguien que elabora sus manos y elabora, el que trabaja con sus manos o parte del cuerpo y hace uso de la creatividad. Nada más que eso. Y disfruta, siente placer por lo que hace. El artesano pone afecto en un objeto, en el objeto que elabora, ya sea con las manos o como fuere. Pero el artesano básicamente pone afecto en un objeto que elabora. Lo disfruta y siente placer. Bien, bien. Además. Ahora, ¿qué se imaginan? ¿Quién es, si yo les pregunto a ustedes, ¿a quién me estaré refiriendo cuando hablo de un artesano del trato? ¿A quién me estaré refiriendo? El ser humano. Sí, pero ¿a quién? ¿A uno solo? ¿A uno? ¿A ella? ¿A él? ¿A quién? Fíjense que todos los seres humanos tenemos la capacidad de poner afecto ya en un objeto, ya no en un objeto, sino en otro sujeto, en el otro. Todos tenemos la capacidad de poner afecto en el otro. Por lo tanto, el artesano del trato somos todos, porque todos somos capaces, cuando elaboramos el trato, lo que pasa es que no lo elaboramos con cosas materiales, lo elaboramos con la palabra, con la mirada, con el abrazo, con el beso, en realidad con las cosas con que el hombre elabora el trato. ¿Qué va a pasar con la industria? ¿Tiene respuesta la industria? Acá hay una pregunta un poco capciosa, porque yo no les dije que lo contrario de la artesanía, ¿qué es? La industria. El industrial, si yo tengo que hacer un vaso, le doy un pedazo de vidrio a un industrial y el industrial hace un vaso. Interesa el producto. Y el artesano hace un vaso. Pero ¿cuál es la diferencia? Uno puso tecnología y el otro puso afecto. Pero cuando el hombre pone afecto en el otro, y de esto es lo que tiene que hablar en turismo, todo el mundo debería hablar de esto. Y de esa manera podríamos hacer, como decía Julián, todos los lugares son turísticos, absolutamente todos. Cuando el hombre pone afecto en el otro, es un artesano del trato. Es decir, todos somos artesanos del trato. Pero ¿con quién somos artesanos del trato? Con aquellos seres a quienes queremos, a quienes amamos. En turismo hay un desafío. Un poquito de eso hay que dárselo a nuestro pueblo. Bueno, finalmente esto se lo voy a leer yo porque tiene que ver con esta concepción comercial que vivimos, ¿no? Nosotros queremos hablar de huéspedes y anfitriones antes que de turistas y comerciantes. Es menos antojadizo, más humano y más justo. Cuando ustedes repasen el texto, se van a fijar dos cosas que dicen tanto los turistas como los comerciantes. Por lo menos en la costa y en todos los lugares turísticos que yo conozco. El turista dice, me tengo que cuidar de los comerciantes porque me afanan. Y el comerciante dice, me tengo que cuidar de los turistas porque en realidad todos estos caminan mucho y no gastan nada, son todos gasoleros. Es decir, esto es una simplificación, pero de algo que sucede en la realidad y que es consecuencia de que estamos planteando todo en términos comerciales. El cooperativismo tiene que hacer muy buen negocio con el turismo, pero vendiendo un producto totalmente diferente. Bueno, yo creo que si tienen algo
de cualquier manera, por algo les traje esta publicación, porque si ustedes la leen, van a ver desarrollada la charla, más ordenada, y van a ver también los comentarios de jóvenes y no tan jóvenes que asistieron a los talleres el año pasado en el Partido de la Costa. Esta es la charla que nosotros dimos en FEDETUR en el Congreso de Mar de Ajó. Y a los costados hay comentarios de la gente que participó en los talleres. Pero fíjense, para terminar, el título es bastante significativo. Cambiar es unirse. Fíjense que permanentemente hablamos de cambiar. Hay que cambiar, el cambio. ¿Y sabe el cambio cuál es? El cambio es un cambio cultural. Tenemos que dejar de ser individualistas para ser solidarios. Y si no, lamentablemente desde mi punto de vista, nada cambiará. Muchas gracias. Pero faltó el último tema. Estoy cometiendo una injusticia. A ver si parece Almeida, siempre se va a olvidar. A ver, vamos a ver si aclaramos algo sobre ese tema. La pregunta es la pregunta es lo que me resulta raro en la definición que usted da es la anticipación. Para ser solidario, la anticipación de saber. Eso es lo que me resulta raro. Porque... Bueno, pero es algo, está bien, pero es algo subjetivo, está bien. Puede pasar eso, que no. La cooperativa no podría hacerlo. Porque. Yo coincido con que la cooperativa no podría ser solidaria. Es porque la cooperativa no se anticipa. Cuando él se crea, es porque ahí está. No es que se anticipó antes, sino que cuando se crea, es un conjunto de asociados que ya saben la necesidad. Pero con un objetivo. Sí, pero no se anticipó antes, sino que cuando vos lo creás, el objetivo ya lo tenés. Por eso es como te dice, más o menos lo que dice él. Pero tenés un objetivo por el cual creas eso. Bueno, pero obvio, antes ¿Por qué no se anticipa? Yo digo, ¿por qué? No, en todos los casos puedes anticiparte, pero yo tomo a la familia porque todos tenemos la vivencia de la familia, no todos tenemos la vivencia del cooperativismo, de la cooperativa. En la familia se da claramente esto, claramente. Si uno está mirando el techo, somos 5 en la familia, y todos se miran el ombligo, el techo, miran por la ventana, el plan de internet, es decir, que el otro no me interesa, jamás voy a descubrir cuál es la necesidad del otro. Para descubrir cuál es la necesidad del otro, tengo que comunicarme y escucharlo. Cuando yo me comunico, y no comunicarme para hablar de pavada, porque es lo que hablamos hoy. ¿Cómo son nuestros diálogos? Esto el mercado alienta estos diálogos estúpidos, ¿eh? ¿O no? El mercado alienta diálogos inconsistentes. Pero de esto podemos dar miles de ejemplos. Miles de ejemplos. Entonces, de los temas importantes, uno cuando habla y habla de la familia y dice, ¿por qué la familia está degradada, está deteriorada? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Hay factores exógenos y factores internos. Los exógenos son muy difíciles de resolver. Uno, ¿cómo puede resolverlo? ¿Cómo puedes resolver que pones el televisor en cualquier canal y dale, compra esto, compra esto, compra esto, compra esto, compra esto? ¿No? ¿Cómo se puede resolver eso? Entonces, la vida de una persona es, a ver, ¿cómo hago para comprar? Y se olvida de ver cómo hago para vivir. Y vivir con los míos. Entonces, cuando uno, por eso yo les propongo que hagan este ejercicio con su familia. Tengan 10 hijos, uno o no tengan hijos, con su pareja, con cualquiera, con su amigo. A ver, ¿cuánto conocen a su amigo? A ver, ¿cuántos han hecho con los amigos, que son situaciones personales, pactos de solidaridad mutua?
Mira qué sencillo, de solidaridad mutua. Yo te banco a morir y vos me bancás a mí. Esas dos personas ya multiplicaron sus esfuerzos infinitas veces. Pues ya no es uno, son dos. Así de sencillo. Bueno. No es tampoco, a ver, Rubén, tampoco, digo, esta charla, sí, tampoco la charla es para convencerte, ¿no? Digo, y esto quiero, para finalizar, quiero que le quede claro a todos. De lo que yo estoy seguro, que de todo lo que les dije, nada es una repetición de lo que escuché. Digamos, es simplemente una síntesis de mis conclusiones después de 20, 25 años de haber escuchado a la gente en todo el país. Estas son, por eso tómenlo así. Se lo digo desde la humildad más profunda, aunque por ahí les parezca que yo no tengo la verdad, no tengo la verdad. Digo, el que sea estudioso, que se ponga a mirar si en algún lugar del mundo y a través del tiempo alguien se tomó el trabajo de decir, dentro del sistema capitalista desde 200 años, cómo hacen los humanos para unirse. A ver si, ahora está Internet, busquen en Internet, les puedo asegurar que no van a encontrar nada. Esto es se llama, literariamente se llama un ensayo, es lo mío, un ensayo, miren, yo creo que es así. Yo creo que acá hay que buscar la fórmula para unirse. ¿Cómo nos unimos? ¿A través de qué? Ustedes hagan una experiencia familiar y dentro de una semana me van a mandar un mail y me van a decir, ah, pero acá pasó algo, ¿eh? Empezaron a hablar de otras cosas y pusieron una lupa en la relación. Listo.